trichuria. En los bajos mundos los conocen como tricocéfalos. Cuando en el reporte que le mandan los bacteriólogos le colocan tricocéfalos. Hay dos especies, Trichuris trichura y Capillaria hepática o Capillaria filipensis. A esta especie, Trichuris trichura o trichuria, le dicen gusano látigo. Ya les voy a mostrar por qué. Tienen la forma de un látigo. Son parásitos intestinales que los encontramos en el tracto intestinal y que presentan afectaciones casi siempre asociadas al daño traumático que hace el parásito al introducir la parte posterior de la cabeza en los tejidos perianales. Dañan estos tejidos musculares, entonces producen un daño que se llama prolapso del recto. Los músculos que sostienen la válvula del ano, no esa válvula que es semi-controlada, pierde esa capacidad y esos tejidos se salen y eso se llama prolapso. También producen frecuentemente, lo más frecuente es la presencia de diarrea, ¿sí? La característica intestinal frecuente es diarrea, de olor fuerte, a veces líquida, a veces blanda, dolores abdominales, cólicos, náuseas, vómito, puede producir dolor de cabeza, en algunos casos puede producir fiebre cuando las cargas son muy altas. Y algo que se llama colitis, produce colitis, ¿sí? Colitis con abundante moco y sangre. El parásito, al hacer al introducirse en las paredes intestinales, produce desprendimiento del moco y presencia de sangre. Entonces, como hay sangre, entonces también hay anemia, se presenta anemia. Entonces, es otra de las características, es un parásito que produce anemia y produce coinfecciones bacterianas. Cuando se produce el prolapso del recto, una de las complicaciones son las coinfecciones bacterianas que se pueden presentar. Ya lo vamos a ver en la figura que vamos a ver a continuación. Entonces, este es un parásito, como ven ustedes, por eso es que le llaman gusano láctico, por la característica del parásito, 3 de 5 partes, 3 partes es bastante delgado, y estas partes las que están continuamente entrando y saliendo de las paredes musculares del parásito, de los tejidos, de donde se alimentan, entonces producen ese daño. Esta es el extremo curvo del macho, esto es la espícula copulatoria, o espículas cuticulares que utiliza el macho para fecundar la hembra. Esto es un huevo de Trichuris trichuria. La característica de este huevo es la presencia de estos dos tapones bipolares. Esto es un huevo inmaduro. Cuando el huevo está maduro, contiene una larva en su interior. Recuerda, para que el parásito se pueda desarrollar y todo el tema, tenemos que ir los huevos con larvas, que tengan larvas en su interior, así no pasa nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Un qué? Es un onquiste de media. Esto es, aquí hubo tránsito intestinal, es decir, la persona tomó agua, seguro tomó agua de un tanque, de una llave, y estaba contaminado. Esto es un protozoo, es un coccidio, es un inmerino, que es muy frecuente en gallinas, en aves, en conejos. Entonces, se contaminó y tomaron agua que contenía materia fecal de este animal y por eso este paciente tenía este parásito. No es un parásito de los humanos, hace tránsito intestinal, así como tomó, pasó derechito. Listo, entonces dentro de las características clínicas generales, pues lo más destacable de esta parasitosis es la presencia de colitis con moco y sangre, el prolapso del recto que ya les muestro las imágenes, la diarrea con ese dientes, la presencia de mucus y estrías y deshidratación, anorexia. Miren, es característico en este parásito la piel, sobre donde pierde elasticidad, se vuelve como seca, como gruesa, ¿sí? Pierde elasticidad, se siente muy seca la piel. Y igual el pelo también en estos niños que están muy parasitados se vuelven quebradizos, es una de las características. Hay afectaciones en el crecimiento, hay desnutrición, ¿sí? Y adelgazamiento en el niño. Este es prolapsidez, esto es un recto prolapsado. Aquí hay que hacer manejo quirúrgico, el manejo es quirúrgico, ¿sí? A través de cirugía para corregir este daño, manejo farmacológico, ¿ya? Y como les digo, las principales complicaciones pues son las coinfecciones bacterianas que se presentan pues por la materia fecal, ¿vale?
prolapso del recto, es de las principales complicaciones. Y la anemia, ¿sí? Que característica pues, por el continuo desangrado que tienen estos pacientes. En términos generales es asintomática, en cargas altas, generalmente se consideran cargas altas cuando hay 10 parásitos, ¿sí? Cuando encontramos 10 parásitos, a partir de 10 parásitos en el intestino, pues, acentúa la desnutrición en los niños, lo que les decía, la presencia de colitis con abundante moco y sangre, lo que le da dolor abdominal, tenesmo, prolapso del recto, esto ya lo habíamos hablado, esto no. Presenta hipotonía, esa entrada y salida de esas posteriores, esos extremos posteriores produce una disminución en el tono muscular, un daño en los músculos perianales y por eso se presenta pues, la relajación del esfínter anal y el prolapso de este tejido. Entonces, la infección se presenta por el consumo de agua que contiene huevos larvados o alimentos que fueron utilizados o que se utilizó agua que estaba contaminada. Entonces, esta limonadita rica que venden en las escuelas, limonadita fría rica, esa de 500 pesos, bueno, es muy buena y aparte que va con suplemento, entonces afecta el crecimiento, disminuye el crecimiento en los niños y acentúa la desnutrición y la anemia, ¿no? Como les decía, uno de los principales problemas patológicamente es el daño mecánico, ¿no? Es el daño que produce el parásito al estar saliendo y entrando en esto. Entonces la principal complicación patológica es el daño mecánico que se presenta en la mucosa del intestino grueso y también del intestino delgado, pero especialmente el intestino grueso. La formación de úlceras que hacen que se produzca pérdida de sangre. Como toda parasitosis hay un aumento de eosinófilos, entonces se presenta una alta eosinofilia, una hipereosinofilia. La presencia de coinfecciones secundarias en el lugar donde está la lesión, el prolapso del recto que se presenta por las lesiones traumáticas, ¿ya? Pueden llegar al apéndice y producir apendicitis, ¿no? Pueden producir apendicitis. El diagnóstico, pues podemos observar huevos de trichura en la materia fecal, ¿ya? Casi cada hembra produce diariamente 200 huevos. Les decía, una infección se considera grave e intensa con la presencia de 10 parásitos. El tratamiento es mebendazol o albendazol, ¿ya? Es un ciclo directo, no hay huéspedes intermediarios. El huésped humano elimina los huevos que salen a través de la materia fecal. Los huevos maduran en el medio exterior hasta que se vuelve un huevo larvado que regresa lo mide nuevamente a través del consumo de agua y alimentos y se inicia nuevamente el ciclo. ¿Vale? Bueno, aquí lo vemos. Esta es la que tenemos. Estos de arriba son trichuras, ¿sí? Son huevos de trichuris. Y estos de aquí abajo se llama capilaria hepática o filipenses, es otro tricocéfalo que tienen las paredes, los tapones planos, ¿sí lo ven? Aquí los taponcitos tienen como dos botones, aquí no, aquí son planos. Son muy parecidos, tiende uno a confundirse. Uno tiene que estar en el detalle de estos tapones y que esto tiene más forma de barril, ¿no? En cambio, en el capilaria son más planos, son menos en forma de barril. ¿Cuál es el nombre? Capilaria hepática o capilaria filipensis es una enfermedad en la cual aquí yo creo que hay una zoonosis. El hombre no era el huésped definitivo hasta que después se volvió huésped definitivo. Generalmente es un parásito de las aves, sí, es un parásito de las aves. Los huéspedes humanos se infectan por la ingestión de huevos larvados, que puede ser porque los ingiere directamente del agua o porque consume hígado crudo, ¿sí? Que contiene de mamíferos, que contienen huevos embrionados o larvas,
o también por el consumo de carne de pescado o carne de lombriz de tierra que contiene el parásito enquistado. Recuerden ustedes que las carnes de hamburguesa de estas grandes marcas se producen con lombriz californiana, ¿no? Entonces, la posibilidad de infección se presenta por esto. Pero es que son tan ricas. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de infectarlo, por el consumo de huevos, por el consumo de hígado crudo, por el consumo de carne, por el consumo de pescado o lombriz que contengan enquistadas las larvas de Capillaria filipensis. Pues, ¿no? Bueno, las principales complicaciones de esta enfermedad están asociadas al daño que hace el parásito. Su nicho, su hábitat es el hígado. Por lo tanto, en los humanos no lo vamos a encontrar en las vías intestinales, no lo vamos a encontrar en el intestino. Si encontramos huevos en la materia fecal es porque hay un tránsito intestinal, también le llaman espuria, porque el huevo hizo tránsito intestinal, así como entró, pasó y llegó a la materia fecal. O consumimos hígado y los huevos no eclosionaron y siguieron derecho y salieron a través de la materia fecal. La presencia de huevos de capilaria hepática en la materia fecal no quiere decir que hay parásitos en el intestino, ¿no? Si hay parásitos, están en el hígado. El principal problema de esta infección es por la formación de granulomas, ¿sí? La formación de abscesos que producen abscesos hepáticos, produciendo taponamiento de los conductos hepáticos, que pueden complicar la salud del paciente y llevarlo a la muerte. Pueden llevarlo a la muerte. Entonces, una infección que generalmente pasa muy asintomática, sin mayores problemas, pero que hay que tenerle cuidado porque puede complicar la situación del paciente por el tema de la formación de los abscesos. Entonces, hepatomegalia, alteraciones hepáticas, alta eosinofilia. Recuerden ustedes que es un hemato, entonces va a producir eosinofilia, todo lo asociado a daños a nivel del hígado, entonces hepatitis, ¿sí? Daño de los tejidos hepáticos, necrosis, ¿sí? Casi nunca se reporta porque casi siempre se confunde, esos granulomas se confunden con otros parásitos que llegan al hígado o por otras alteraciones que producen abscesos en el hígado, entonces casi nunca se reporta. Para hacer esto hay que hacer un corte histológico, coger el tejido, hacer los cortes histológicos para poder ver el parásito o los huevos del parásito. ¿Ya? Recuerden ustedes, amebas va al hígado, ascaris va al hígado, balantidium va al hígado, son varios los parásitos que pueden quedarse en el hígado y pueden producir abscesos hepáticos. Ya, entonces estos abscesos a veces casi nunca se reportan. Hay que tener cuidado con la epidemiología y con la clínica para poder deducir que podemos estar hablando de una infección por capilaria. ¿Ya? El diagnóstico, como les digo, no es observar los huevos en la materia fecal, porque si se observan es porque hay una infección espuria. ¿Ya? Casi siempre, si se sospecha, toca por biopsia, ¿sí? del hígado, y el tratamiento es mebendazol, ¿ya? O albendazol, cualquiera de ellos. Pero el diagnóstico sí toca por biopsia porque no hay otra forma. O por, como dicen ahí, por autopsia, ¿no? Ya después que el paciente, porque puede llevar a la muerte del paciente. En teoría seguíamos con anquilostomas, con no sé qué le pasó al archivo y no lo pude abrir, entonces ayer arranqué con el otro grupo con céstodos, entonces voy a seguir con céstodos en esta clase para la próxima volver a terminar los minutos. Bueno. Bueno, el siguiente grupo vamos a hablar de gusanos planos, ¿sí? El mintos planos, que son conocidos como platelmintos. Dentro de los platelmintos encontramos dos grandes grupos: el grupo de los céstodos, como les dicen, gusanos acintados en cinta,
Y el grupo de los tremátodos o gusanos en forma de hoja, que se los había comentado en la clase pasada. En este grupo encontramos 4 familias que tienen importancia clínica, especialmente la familia Hymenollepidridae y la familia Taenidae, porque son muy frecuentes. En la familia Hymenollepidridae encontramos 2 especies, Hymenollepis nana e Hymenollepis diminuta. Hymenollepis nana es muy frecuente encontrarlo, es muy frecuente que le lleguen niños con Hymenollepis nana, porque es un huésped, aparte del hombre, también tiene huéspedes definitivos a los ratones. Entonces es muy frecuente que nos lleguen ratones, huevos de Hymenollepis nana que provienen de los ratones. Y cuando ustedes saben con los ratones, si están en la casa, pues pueden pasear por todos los lados, ¿ya? Y que si caen a un tanque de agua, se estresan y defecan del susto, entonces ahí van eliminando huevitos que dan miedo. Entonces es muy frecuente la infección en los niños. Yo he encontrado y cuando hacíamos un estudio de microbiología encontré mucho Hymenollepis nana. Luego está la familia Taenidae, donde vamos a encontrar las 2 especies que vamos a ver hoy, Taenia solium y Taenia saginata. Tienen interés clínico, se conocen como taenia o tenia, porque son indiferenciables, no podemos diferenciar, mirando el huevo no podemos diferenciar el huevo de cuál es Taenia solium y cuál es Taenia saginata, pero sí es necesario diferenciarlos, porque no es lo mismo que usted tenga una Taeniasis por Taenia solium a una Taeniasis por Taenia saginata, porque la infección por Taenia solium puede complicar la situación del paciente y existe un riesgo de que adquiera una enfermedad que se conoce como cisticercosis, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego viene la familia Dabraenidae, ¿sí? En el cual encontramos un parásito que se llama Echinococcus granulosus, Echinocoquiasis. Es un parásito que tiene forma algo que llaman histidactílicos, que tiene interés clínico porque puede ser letal. Y la familia Diphyllobothridae, donde está ese parásito de 25 metros, que está en el intestino, que puede producir obstrucción intestinal y que puede complicar al paciente. Entonces, son 4 familias que tienen interés clínico. Esta familia Diphyllobothridae es la que se adquiere, la famosa que se adquiere por consumir pescado crudo, el famoso sushi. Como les decía yo que antes, pues para nosotros era algo muy lejano, ¿no? Hace 20 años no consumíamos sushi, acá de ahora usted donde vaya, en todos los lados venden sushi. Aquí hay restaurantes de sushi. Los estos son parásitos. Son parásitos que el mecanismo de infección es a través del consumo, en el huésped definitivo a través del consumo de huevos que contienen en su interior una estructura que se llama oncosfera o embrión hexacanto. Cuando el huevo entra, el huevo se abre y sale embrión hexacanto que da origen a una estructura conocida como metacéstodo o cabeza o escoles, que es esto. Es una estructura que tiene un rostelo, esto le llaman rostelo, corona radiada, tiene 4 ventosas, estas ventosas le permiten adherirse a las paredes intestinales. Y a partir de este metacéstodo, de este escoles, comienzan a formarse estas estructuras que ustedes ven acá, estas estructuras que se llaman proglótides o proglótidos. Proglótides. Existen 3 tipos de proglótides: proglótides inmaduras, proglótides grávidas y proglótides maduras, maduras y grávidas. Cuando el parásito, el metacéstodo, llega y se adhiere a las paredes intestinales, forma una proglótide madura, ¿sí? Esta va creciendo y se transforma en una proglótide madura y vuelve y aparece otra proglótide y luego esta proglótide madura se transforma en una proglótide grávida. Entonces aparecen las 3. Sigue madurando, sigue creciendo y sigue produciendo proglótides inmaduras que van madurando. Las proglótides maduras contienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Este es un organismo hermafrodita, es decir, en el mismo organismo están los 2 sexos, los 2 órganos reproductores masculino y femenino. Con un solo parásito es suficiente para producir la cantidad de huevos que sean necesarios. Este es el más llamado lombriz solitaria, que esto de lombriz no tiene nada. De solitaria sí, porque puede haber uno solo, y con uno solo que haya es más que suficiente, ¿ya? En cambio la lombriz, como vimos el caso de Ascaris lumbricoides, es un cuento completamente diferente, porque no solamente hay uno, sino no son cientos, y son tantos que pueden producir obstrucción del intestino, ¿ya?
entonces están más llamados. Esta es la solitaria, pero no es ninguna lombriz, es una tenia. Entonces, a medida que ella va madurando, va creciendo, va produciendo proglótides, las proglótides van madurando y se van transformando en proglótides grávidas, que esta es una proglótide grávida, esto que ven aquí, y todos estos punticos que ven aquí son huevos. Si ven, todos estos punticos rojos que ustedes ven aquí son huevos. Entonces, ella ¿cómo elimina? Ella va desprendiendo las proglótides, estas proglótides se desprenden. Por lo tanto, en la materia fecal podemos encontrar huevos o podemos encontrar proglótides, ya que es lo que hay que tener cuidado. Otra situación interesante aquí es que, bueno, los medicamentos para el control del parásito, el más utilizado se llama praziquantel, ¿sí? El praziquantel es un medicamento muy efectivo, pero para eliminar la efectividad del parásito, tenemos que, ustedes se tienen que asegurar frente al bacteriólogo o microbiólogo que esté haciendo el análisis, que en la observación se vean las cabezas, se vean los escoles. Si esto no se ve, si solamente se ven los proglótides y no se ve la cabeza de escoles, quiere decir que el parásito no se ha muerto. Y si no, porque él con el antiparasitario desprende las proglótides. Todas las proglótides se desprenden y pueden ver el animal, todo el relleno de proglótides ahí, pero si no se ve la cabeza, quiere decir que el parásito no está muerto. Y si no está muerto, vuelve otra vez y se recupera y vuelve otra vez y comienza a formar, a crecer y a formar proglótides. Entonces siempre hay que asegurarse. Por eso si no está, generalmente entre los tratamientos se repite la dosis como a los 3 días. ¿Vale? Bueno. Hay proglótides que solamente, parásitos, tenias, cestos que solamente tienen 3 proglótides, o sea, una inmadura, una madura y una grávida, como hay que tienen hasta 200 y 300 proglótides y más. Imagínense un parásito de 25 metros como el Infolobotium, tienen cientos de proglótides. Hay de diferentes tamaños, muy pequeñitos y hasta de 25 o 30 metros, ¿vale? Tenia solium y Tenia saginata es la teniasis por estos dos parásitos es una enfermedad de interés clínico de alta importancia, de alta importancia clínica debido sobre todo a Tenia solium. Es una enfermedad que son dos parásitos que tienen dos huéspedes intermediarios. El parásito de Tenia solium es el cerdo, ¿sí? El huésped intermediario de Tenia solium es el cerdo y el huésped intermediario del ganado bovino el huésped intermediario de Tenia saginata es el ganado bovino. Cuando el cerdo ingiere agua, alimentos o come materia fecal, porque ellos tienen costumbres coprofágicas y adquieren huevos de Tenia solium, en el cerdo, es decir, en el huésped intermediario, se abre el huevo y sale el embrión hexacanto y forma una estructura que se conoce como metacéstodo o cisticerco, y aquí adquiere el nombre de Cysticercus bovis. Es el metacéstodo que está en el cerdo. Este parásito, este metacéstodo, se enquista en los tejidos musculares y permanece ahí enquistado. Cuando usted se come su buen pedacito de carne de cerdo, que es bien rica, se come su buen pedazo de carne de cerdo cruda, usted adquiere el metacéstodo que llega y se dirige a las paredes intestinales y se adhiere a las paredes intestinales y comienza a crecer y forma el parásito completo, el animal completo en el intestino, y aparece una teniasis por Tenia solium. Ya el parásito en nuestro cuerpo comienza a crecer y a eliminar proglótides y a eliminar huevos. Cuando el ganado bovino adquiere o consume huevos de Tenia saginata, dentro del ganado bovino se produce un cisticerco que se llama Cysticercus bovis, ¿sí? Que se adhiere a las paredes intestinales, a la carne de este animal, y permanece ahí enquistado a la espera de que nos alimentemos con carne de res cruda. ¿En ambos casos se llama Cysticercus bovis? No. En el Tenia solium se llama Cysticercus ceruloseae. No me digan que me equivoqué, ¿sí? En el cerdo el cisticerco se llama Cysticercus ceruloseae y en el ganado bovino se llama Cysticercus bovis.
¿Listo? Cuando usted consume carne de res con este parásito, con este cisticercus, el metacesto llega a las paredes intestinales y comienza a crecer y a formar una arteria vaginal. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Generalmente es asintomática, no genera mayores problemas. Generalmente hay un daño patológico. Generalmente hay un daño patológico asociado al daño que hacen las ventosas, esas estructuras que hacen en las paredes intestinales generan un daño, entonces está asociado a eso, dolores abdominales, cólicos, eosinofilia, a veces una sensación de cuerpo extraño cuando van bajando las prolonges por el ano. Dime. ¿Es la misma que afecta al cerebro, la cistitis? No, estamos hablando de una teniasis. Una teniasis por tenia solium. Aquí estamos hablando de una teniasis por tenia solium que se presenta cuando usted consume carne de cerdo con quistes, cisticercus que están enquistados en los tejidos musculares. Cuando usted consume carne de cerdo le da una teniasis por tenia solium, cuando usted consume carne de res le da una teniasis por tenia saginal. Como le digo, generalmente son asintomáticos, la clínica generalmente se asocia al daño que hace el parásito con el rostero, esa corona radiada en las paredes intestinales y por las ventosas que hacen los daños patológicos que vienen en las paredes intestinales, diarrea, dolores abdominales, cólicos y esto, y la sensación de cuerpo extraño. Eso es una teniasis, ¿ya? Ahora, cuando usted por mal saneamiento básico o por mal saneamiento suyo va al baño y se lleva restos de materia fecal que contienen huevos de tenia solium y se mete la mano a la boca, que eso se llama autoinfección externa, ¿sí? Que no se lavó las manos bien, se llevó restos de materia fecal, se llevó los huevos directamente por autoinfección externa a la boca, o una persona defecó río arriba o en otro sitio y llegó al tanque de almacenamiento y usted tomó agua con esos huevos, o regaron las fresas o los granos ricos que nos comemos con agua que está contaminada con esos huevos, o que es la de malas. A veces las paredes, los intestinos generan unos movimientos ondulatorios que se llaman movimientos peristálticos, que ayudan al movimiento del bolo alimenticio o al movimiento de la materia fecal y este tema. A veces esos movimientos el parásito lo toma en inversa, los huevos, y en vez de pasar y salirse, las prolótidas de los huevos comienzan a subir y llegan al intestino delgado. Entonces, por autoinfección interna, entonces, si usted le pasa eso, consume los huevos por cualquiera de estas formas, el cesto, cuando el huevo se abre, el embrión hexacanto sale, el embrión hexacanto se da cuenta que llegó un huésped que no es su huésped, porque ¿cuál es ese huésped de ese metacesto? El cerdo. El cerdo es el huésped de ese metacesto, ¿sí? Entonces, cuando llegó a ese huésped se dio cuenta que no es su huésped, y el parásito comienza a moverse en el tracto circulatorio y llega principalmente o a los tejidos musculares, al corazón, a los pulmones, a los ojos o al sistema nervioso central. Y se enquista, se invagina y comienza a producir algo que se llama invaginaciones y a reproducirse de manera sexual. Cuando llega al sistema nervioso central produce algo que se llama una neurocisticercosis, se produce un neurocisticerco. Cuando llega al resto de órganos se llama un metacisticerco o una metacisticercosis. Complicaciones a nivel del corazón es complicado porque daña los tejidos musculares, el miocardio, todo este tema. A nivel de los pulmones, complicado. A nivel del ojo, cisticercosis ocular, complicado, porque puede producir ceguera, no se puede hacer manejo quirúrgico, farmacológico, pero mucho más complicado cuando llega al cerebro, porque se invagina y forma unos racimos
de redes, ¿sí? Que comienzan a reproducirse de manera sexual y comienza a aumentar la carga, con una sintomatología que no es fija, una sintomatología que es variada dependiendo del sitio donde se ubique el parásito, si está en el cerebro, cerebelo, médula espinal, si está en la médula espinal que es para cuadrapléjico, parapléjico para la persona. Si está en el cerebro, dependiendo, es una sintomatología muy específica, porque dependiendo donde se ubique, ¿sí? Y de la parte del cerebro que afecte, pues puede afectar, puede producir afectaciones a nivel visual, alteraciones a nivel auditivo, a nivel del habla, a nivel de delirios de persecución, el dolor, bueno, los dolores de cabeza que van a ser en todos en cualquier momento. La clínica es muy variada, es que la clínica es inespecífica porque depende de donde esté el parásito. Complicándose tanto que pues, el paciente puede morir. Generalmente usted se infecta y a los 5 o 8 años o más años que comienza a aparecer la clínica, y comienza la clínica cuando usted está bastante infectado. Por esta razón es indispensable que el paciente le describa a usted, el bacteriólogo le describa a usted qué tipo de parásito es, si está hablando de Taenia solium o de Taenia saginata. Y para poderlo hacer, tiene que ser a través de la observación de las proglótides. Las proglótides de Taenia saginata, de Taenia solium, tiene de 8 a 12 ramas uterinas más o menos, y las de Taenia saginata tienen, ya les muestro una foto, de 15 a 30 ramas uterinas. Entonces, observando esas ramas uterinas, podemos decir si es Taenia saginata o es Taenia solium. Si es Taenia saginata, no pasa nada, pero si es Taenia solium, la posibilidad de que usted tenga cisticercos es alta, o la de que algún miembro de su familia tenga cisticercos es alta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este parásito. Cada proglótide puede tener hasta cada 50.000 huevos, cada proglótide. El tamaño promedio es en saginata de 3 a 5 metros, en solium es de 2 a 7 metros, pero puede ser más, 10 metros, 12 metros, dependiendo de qué tanto tiempo tenga el parásito viviendo con usted. Lo que les decía, en una teniasis normal es asintomática, las lesiones que producen en la pared intestinal donde se adhiere el parásito, un cuadro asociado a los síntomas intestinales y al paso de las proglótides por el ano. El medicamento de control es praziquantel, nitrosamida, si no hay albendazol sirve. Y el diagnóstico, pues, observando proglótides o huevos en la materia fecal. Estas son las ramas uterinas, ¿sí ven? Taenia saginata tiene de 15 a 30, es bastantes. En cambio, Taenia solium tiene poquitas, de 7 a 12 ramas. Entonces, esto es necesario para poder ver el parásito. Esta es la cabeza, si ven el rostelo, corona radiada, estos son ganchos a través de la cual él se alimenta, se abre las paredes intestinales y se alimenta. Esto produce daño, lesión, traumatismo mecánico en las paredes intestinales. Y estas ventosas, que son las que él utiliza para adherirse, para pegarse a las paredes intestinales, ¿ya? Esto es un huevo de Taenia, como ven ustedes ahí dice huevo de Taenia, porque mirando el huevo no podemos saber si es Taenia solium o Taenia saginata. Para poder establecer esa diferencia tenemos que mirar las proglótides, ¿vale? Entonces, la cisticercosis es una enfermedad que está asociada a la pobreza, está asociada a mal saneamiento básico, está asociada a una falta de educación en salud, está asociada a la crianza de cerdos sin las condiciones adecuadas. Como le digo, el peligro de tener tener una teniasis por Taenia solium, pues el riesgo de que usted tenga una cisticercosis es alta, entonces es un tema de mucho cuidado. Bueno, como les decía, los síntomas dependen de donde se localice y qué tan grandes sean los síntomas. Pueden producir tumores, ¿no? Pueden producir tumores en el cerebro. Pueden producir tumores. Entonces,
con síntomas que aparecen, como les decía, 5 o 8 años o más después de que usted tenga. Entonces, hay cisticercosis ocular, donde hay daño de la órea, de la retina, hay afectaciones del campo visual, disminución de la agudeza visual, mucho dolor y a veces puede haber pérdida de la visión. Hay cisticercosis muscular. La cisticercosis muscular no es tan grave, produce, pues se pueden formar edemas, ¿sí? Puede producirse una miositis, que es inflamación de los músculos. La larva se puede calcificar y morir, pero muchas veces los quistes que se forman se revientan, ¿sí? Y el metacesto entra al torrente circulatorio y puede llegar al sistema nervioso central. Entonces, a nivel muscular, no es que sea letal, que sea grave, son dolores musculares, edemas, inflamación de los músculos y esto, fiebre, pero no más, no pasa de ahí. El problema, como digo, es que a veces esos quistes, esos cisticercos se pueden reventar y pueden comenzar a moverse y llegar al sistema nervioso y producir una cisticercosis cerebral, ¿sí? En la cual la presencia de hidrocefalia obstructiva o no obstructiva es uno de los mayores problemas, con presencia de meningitis, afectaciones de los nervios craneales, mal funcionamiento neurológico, con una, dependiendo de los síntomas que van a ser inespecíficos, como les digo, porque no saben, depende de dónde está, reflejos tendinosos, afectaciones a nivel de la visión, etc. ¿Vale? Entonces, esta es una de las principales complicaciones que se presenta por la presencia de parásito. A nivel del corazón, cisticercosis a nivel mitral y aórtico. Y el medicamento es praziquantel, ¿sí? Es el medicamento para el uso, es bastante efectivo, como en el caso de Toxocara o como en el caso de los parásitos que están en los ojos, que llevan los ojos, pues no se recomienda el uso del medicamento porque se clasifica el parásito y es más grave y más dañino. Entonces ahí se utiliza pues, el uso de corticoides, ¿no? para el manejo del paciente. El diagnóstico en la cisticercosis es a través de tomografías, radiografías, ¿sí? Extirpación quirúrgica es casi siempre lo que hay que hacer, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá es un cerebro de un niño como de 14 años. Miren, todas estas imaginaciones son cisticercos. Miren, todo, o sea, eso fue con uno que llegó, el parásito secreta, empieza a producir un tejido que se rodea con el tejido nervioso y comienza a formar estas imaginaciones, estos cisticercos que se van reproduciendo de manera sexual. Se reproducen de manera sexual y van aumentando la carga. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Listo, chicos. Terminamos. Entonces, para la próxima, sí ya terminamos con los ratícidos y demás, ¿vale? Una pregunta.